El Clot de la Font es un precioso manantial de Tavernes de la Valdigna que dispone de una pequeña, pero encantadora, área recreativa junto al nacimiento del afluente del río Vaca, el Badel, en plena falda de la montaña de la Umbría. Allí podremos disfrutar de mesas con banquitos de piedra, perfectas para un picnic, y de una fuente histórica que en 2010 cumplió 150 años. De hecho, en el mismo lugar se encuentra un curioso tótem, en honor a esta efeméride. El Molí Vell data de finales del siglo XVII y era uno de los 4 molinos que administraba directamente el monasterio de Santa María de Valdigna. Recientemente han acabado los trabajos de recuperación y restauración de este edificio que posee un gran valor etnológico al ser una muestra viva de la cultura del aprovechamiento del agua de río Vaca en la Valdigna, así como una huella de los usos cotidianos que tenían nuestros antepasados antes de la época industrial. Se trata de una fortaleza de origen árabe construida a finales del siglo XI, con posteriores reformas cristianas realizadas por los monjes cistercienses. Buenos días. La Fontarda es una fuente natural situada en el municipio de Simat de la Valdigna, Valencia. Se trata de un manantial cuyo curso discurre entre los términos municipales de Benifairó y Simat de la Valdigna, y sobre el cual se realizó la construcción posterior de un pozo, que actualmente forma parte del sistema de riego tradicional de la localidad. A 55 kilómetros de Valencia, en el valle de la Valdigna, encontramos el municipio de Simat de Valdigna. Aunque esta localidad pertenece a la comarca de la Safor, la Valdigna puede considerarse como una subcomarca natural enclavada entre montañas, ya que se encuentra rodeada por las sierras de las Agujas, Mondúber y el Monte Toro, al pie del cual encontramos este pueblo, y abierta al mar por el levante. Esta situación privilegiada permite que Simat de Valdigna disfrute de un clima templado, con inviernos suaves y veranos cálidos. En cuanto a la economía, en toda la zona de la Valdigna se extienden los campos de naranjos, cultivo principal de los simateros. El Real Monasterio de Santa María de la Valdigna es de estilo cisterciense. Se fundó en el año 1298 por el rey Jaime II el Justo
y estuvo habitado hasta el año 1835, fecha en la cual se produjo la desamortización de Mendizábal. En 1991 fue adquirido por la Generalitat Valenciana y a partir de esta fecha empezó su restauración. El monasterio se construyó en 3 fases. La implantación gótica del siglo XIV, conformando la estructura completa del conjunto alrededor del claustro de acuerdo a los cánones del Císter. La importante renovación sufrida después de las graves destrucciones del terremoto de 1396 y su segunda renovación y definitivo enriquecimiento después del nuevo terremoto de 1644, con sustituciones completas y nuevas dependencias, ya de etapa barroca, de los siglos XVII y XVIII. Sí. Les trajes eso. Benifairó de la Valdigna es uno de los 4 pueblos que integran la Valdigna junto a Tavernes de Valdigna, Simat de Valdigna y Bari. Antigua alquería árabe donada por Jaime I a Domènec de Teilla el 11 de mayo de 1249 y a Ferrer Matoses el 19 de julio del mismo año.